Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial desde el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda. Hoy, 28 de abril del 2021, 4:00 de la tarde PM. Estamos en la ciudad de Honda emitiendo, por lo menos en mi caso, mis otros dos compañeros que están allí están en ciudades distintas, uno en Bogotá y el otro en Ibagué. Tenemos una temperatura hoy en Honda de 30 grados, es una maravilla, eso es casi frío. Esta mañana tuvimos que sacar las cobijas y desempolvarlas porque sentimos bastante frío. Ayer llovió desde las 4 de la tarde casi hasta las 8 de la noche de manera continua, cosa que no es habitual en Honda. En Honda casi que llueve siempre es de noche o en la madrugada, pero ayer llovió en el día. Entonces hoy hemos disfrutado de un clima buenísimo. Un clima además buenísimo que también ayuda un poco por otro lado a calentar las calles porque pues hemos tenido hoy un día de manifestaciones, de protestas en distintos lugares del país. Y bueno, pues aquellos que están regresando ya a casa, que participaron de todos estos espacios pues de protestas, también los invitamos a que se vinculen a esta charla de hoy que tenemos, que hemos querido y que hemos preparado con entusiasmo y cariño, sobre todo para hablar desde Honda, para hablar desde el río Magdalena, para hablar desde lo audiovisual, para hablar desde las narrativas contemporáneas también que se construyen y que se inspiran desde este lugar. Esta semana, como ustedes saben, pues hemos tenido distintos momentos de conversaciones. La semana pasada también tuvimos invitados pescadores, artesanos, artistas visuales. El maestro Tiberio Murcia nos acompañó el lunes haciendo un recorrido maravilloso, el ámbito patrimonial, histórico, arquitectónico, pero la relación de la comunidad con ese centro histórico. Y hoy vamos a hablar justamente de la producción audiovisual regional. Este mes de abril le hemos hecho un esfuerzo y le hemos apostado a tener las voces locales, a los nacidos en Honda, a los que en la cédula dicen nacido en Honda, Tolima o alrededores. Y hoy tenemos entonces el privilegio y el placer de tener con nosotros a Francisco Mario Schmidt García, más conocido aquí en estas tierras calentanas como Pacho Mario, a quien le damos la bienvenida. Yo me voy a permitir, antes de darle la palabra a él, para que nos cuente su experiencia, quién es Pacho Mario y cómo se vinculó en este mundo del audiovisual y cómo ha narrado un poco la región y cómo el río hace parte de este proceso creativo narrativo en sus documentales, películas y en toda la producción audiovisual. Pues quiero contarles que Pachamario efectivamente nació en Honda, en esta ciudad a orillas del Magdalena, es candidato a magíster de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional, comunicador social con énfasis en producción audiovisual de la Universidad Javeriana, director, productor, documentalista y docente, que ha obtenido becas con el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, eh, para el cuarto diplomado internacional de documental de creación, Mirada de dos Mundos, de la Universidad del Valle, donde fue ganador del pitch a mejor proyecto. Ha sido becario del seminario de Patricio Guzmán, ha participado en mercados cinematográficos como el Festival de Cine de Guadalajara en México, Ventana Sur en Argentina, Doc en Argentina, en Bolivia Lab en La Paz, en Cochabamba, en el Bafisi, que se hace también en la ciudad de Buenos Aires, en Berlinale, en el Festival de Cine de Cartagena, ha estado también en el Festival de Cine de La Habana, en Cuba, en el Festival de Cine Colombiano de Medellín, en Villa de Leyva, ha tenido pues distintos procesos de masterclass en distintas universidades, de masterclass en distintas universidades como la Universidad del Valle, Antioquia, Autónoma de Occidente y del Caribe, del Norte, bueno. Tenemos a un hondano muy preparado, como dirían coloquialmente por allí, más preparado que un yogur, y perdonen ustedes aquí la expresión coloquial, pero estamos hablando desde la región del pueblo. Y nos agrada mucho tenerlo a él aquí justamente por eso, porque desde aquí vamos a hablar con él sobre la producción audiovisual y todo ese trabajo que él ha venido realizando. Y nos debíamos este espacio ya hace un tiempo atrás, lo habíamos conversado con Pacho Mario, de poder tener este espacio, lo íbamos a hacer presencial, pero bueno, este tema de la pandemia continúa y mientras continúe, pues nosotros nos vamos a seguir cuidando y vamos a poder seguir ofreciendo estos espacios en el ámbito virtual. Querido Pacho Mario, pues le damos una bienvenida también a todos los que se van conectando en este momento. 405, un abrazo y una bienvenida especial también a ti. Gracias por haber aceptado esta invitación.
No, pues de verdad que muy agradecido por la invitación, semejante presentación tan chévere, tan impresionante. De verdad que ha sido un tema de muchos años, de mucha constancia, de tratar de rebuscar y de recabar precisamente en todo ese pasado y esa importancia del río Magdalena, en esa importancia sobre todo de Honda, el lugar donde yo crecí, el lugar donde yo llegué precisamente a experimentar todo esto, todos estos conocimientos, todo pues mucho por la herencia de mi abuelo, mucho por la herencia de mi familia, de mi abuelo en particular, que, que fue una persona como muy allegada a los pescadores, pues la avenida Pachomario pues es como una representación de eso. Y, y bueno, pues realmente tratando de aportar ese granito de arena a semejante vastedad que es el río Magdalena y toda la historia. Veníamos conversando de eso acá precisamente en la prueba, la importancia del río Magdalena y Honda, y Honda en particular como uno de los puertos más importantes, por no decir que el más importante, y la ciudad que se formó quizás como pocas de las que se formaron pues con toda la colonización y bueno y todo esto en torno al río y en torno a las tradiciones, en torno a los movimientos que giraban en torno a él, al comercio, al transporte y bueno, a la navegación y temas que son importantes de, de ahondar ahora que se le ha dado quizás mucho la espalda al río y que es importante ya que hay estas iniciativas y estas ganas de querer hablar y yo de verdad que no solo ahora estoy acá pues como invitado, sino también he estado como espectador y oyente de varias conferencias que se han tenido sobre el río y pues bueno, en onda que digamos que con el Museo del Río y y con el trabajo de Germán Ferro, del Cita La Verde, pues todos se han enaltecido y estos frutos pues que antes que no había absolutamente nada en el Museo del Río y en un lugar olvidado y ahora pues con todos estos esfuerzos y pues toda esta robustez que tienen ustedes ahora al mando de Ángel y Oscar, bueno, que han sido muy amables en, en promover realmente la cultura, en promover realmente el estudio y la idiosincrasia de Honda, que es tan importante y que ustedes están aportando desde el Banco de la República y que siempre habíamos tenido como esa como esa falta de apoyo y que siempre ahora y que siempre se tuvo y que ahora pues digamos que ya que Honda está retomando su rumbo, porque tuvo unos años muy grises, muy oscuros, pues ahora se visibilice con todo este tipo de iniciativas y promoviendo la cultura, que quizás es algo que tenemos en Honda impregnada, pero que a veces se nos olvida. Entonces, pues, de eso se trata, de venir a conversar. Yo quiero conversar, pues, tanto como mi experiencia como realizador, como documentalista, como investigador. He estado detrás de esta etnografía que realmente practico bastante en el río y pues de documentar, de conocer y de mostrar todas estas realidades desapercibidas a veces que pasan y de visibilizarlas, por supuesto, con la obra, con el documental. Ahora he tenido como unos avances un poco en la ficción, pero siempre muy vinculado a la parte documental y en las películas que estoy ahora trabajando, que precisamente a lo largo de la charla, pues se las voy a mostrar y bueno, muchísimas gracias de verdad y bueno, esta introducción, pero muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Oscar por esta amable e interesante conversación e invitación. Pues primero como para hacer un contexto y algo que de lo que venía hablando yo
ahorita con mi presentación es la importancia del río Magdalena, ¿no? La importancia del río Magdalena en la historia del país, cómo fue la calle real, cómo fue esa vía de comunicación tan importante desde la antigüedad y que con el paso del tiempo pues comenzó a cobrar muchísima más importancia esa, esa, ese recorrido que hace el río Magdalena, pues digamos que por casi todo el país. Y cómo esos retratos que yo ahora pretendo mostrarles en la presentación comenzaron a configurar a partir de esos, de todas esas manifestaciones, a configurar realmente lo que comenzó a significar el río Magdalena durante todo el tiempo, ¿no? Como esas historias regionales, precisamente, esos retazos que ahora yo trato como de unificar, eh, comenzaron a resignificar cada vez más esa importancia del río. La importancia del río vista, precisamente, bueno, viéndolo desde Honda, Honda se formó a partir de, de esa construcción de puerto. La gran mayoría de los pueblos de las ciudades se construían alrededor o a partir de una plaza fundacional que pues que la conocemos en todos los pueblos de nuestro país, y esa plaza fundacional donde estaba pues digamos que las alcaldías, digamos que los centros más importantes, religiosos incluso. Para Honda el caso fue totalmente diferente, y el caso pues digamos que fue precisamente por esta cercanía y por esta importancia y por esta trascendencia que tuvo el río Magdalena. ¿Por qué? Porque el río Magdalena era el eje comunicativo y de transporte del país. Por ahí se transportaba la mercancía, pues la navegación, digamos, antes, con el uso de los bogas. Bueno, digamos que tan en discusión, era un trabajo además arduo, y y lo desempeñaban pues unas personas que tenían que sufrir unos recorridos infernales, ¿no? Y bueno, el tránsito de la mercancía, el tránsito fluvial, todo esto que se comenzó a desarrollar y que comenzó a gestar la historia de nuestro país. Inclusive yo, dentro de las experiencias que yo he tenido de investigación, de trabajo y todo esto, eh, cuando estaba en la época de la universidad tuvimos que hacer un proyecto que tenía como los tintes investigativos y radicalmente estructurados a los documentales de National Geographic. Y en esa investigación que nosotros escogimos, que fuera la historia de la aviación, pues comenzó a cobrar muchísima importancia el río Magdalena como ese eje y, y ese referente a la hora de comenzar a ejercer la navegación. Y cómo esa autopista transitó de todo, ¿no? Los viajeros para ir a Europa, para viajar, para todo, se necesitaba transitar por el río Magdalena. El tránsito de la cultura letrada, como les hablo acá, la cultura y la historia en torno al río, bueno, vamos leyendo un poco acá, y bueno, y cómo todo esto comenzó a trascender y a formar ya pues de las tradiciones, por supuesto, de la antigüedad, toda esa simbología y esas representaciones que comenzó a tener el río y esa repercusión social, cultural, económica que discurrí, pues pasaba en torno a él, ¿no? Y de acá, entonces, bueno, hay bastantes cosas, las creencias de los pueblos, todos estos nombres que se le comenzó a dar al río, dependiendo de su ubicación bueno, y lo que significaba el río para cada uno de los habitantes y las personas que discurrían frente a él. Y de acá, entonces,
eh, voy a esa representación de la realidad, que fueron las primeras, por decir, fotografías, pero pues eran esos grafismos, era eso gráfico que se comenzó a llamar los cuadros de costumbres, los cuadros de costumbres, los cuadros que hacían se hacían a través de estos viajeros eh, para descubrir los países y descubrir precisamente este nuevo reino. ¿Podrías pasar a la otra? Ah, bueno, esto acá es una fotografía de uno de los proyectos que tengo, interesante también, y cómo el río Magdalena tiene esa fuerza, ¿no? Es lo que quiero mostrar tal vez de pronto con este fotograma. Y bueno, devolviéndome, la representación de una realidad y, y el descubrimiento de un país. Este es uno de estos cuadros de costumbres, de esta geografía pintoresca colombiana que, que comenzó a, a aparecer y comenzó a ser reflejada ya visualmente gracias a todos estos viajes y a todas estas personas que comenzaron a investigar y a conocer y y a emprender pues todas estas travesías que, si bien ahora decimos voy a ir a Mompox o voy a ir a Barranca Bermeja, pues se nos viene a la mente que nos vamos en carro, pero o en un avión o lo que sea, pero antes el descubrimiento precisamente de toda esta naturaleza, de toda esta vastedad, de toda esta, de toda esta flora, fauna salvaje, pues eran unas travesías absurdas. Los viajeros que comenzaron a, a descubrir precisamente y y a dar a conocer estos espacios, pues se valían de esta geografía, se valían de estas pinturas precisamente para representar y algo para representar sus viajes y todo. Este es de los pasos del Canal del Dique precisamente, y volviendo a la labor de los bogas, pues vemos ahí estos hombres morenos, estos hombres acuerpados y esta vegetación tan salvaje y como tan difícil, de tan difícil exploración, ¿no? Pero definitivamente unos cuadros muy hermosos y muy bellos que comenzaron a mostrar lo que éramos como país. Eh, entonces, a partir de allí, de estos relatos de viajes, yo acá dentro de la charla, pues quiero ahondar mucho como en esos relatos de viajes, en esa literatura, en esa poesía, en esas manifestaciones, precisamente manifestaciones que marcaron la historia, que marcaron la cultura sobre el río Magdalena. Podemos pasar a la otra, por favor. Y bien, acá siguiendo lo de la literatura de viajes, cómo estos viajeros del siglo XX comenzaron a recabar precisamente después de esos viajes tortuosos y y que eran personas europeas, pero pues yo creo que con una valentía y una voluntad de querer lograr y de querer conocer, emprender y meterse en estas travesías tan impresionantes y tan inclementes, ¿no? Entonces, con los viajeros del siglo, bueno, para leer un poco, esto hace parte de los textos de la geografía pintoresca de Colombia, precisamente un libro que se recuperó de uno de estos viajes de el doctor Safray, un médico que precisamente comenzó a investigar. Bueno, conocemos la expedición botánica y Humboldt y algunos de estos viajeros, de estos investigadores, pero este libro, bueno, precisamente recopilada por el Banco de la República y por la Biblioteca Luis Ángel Arango, un libro de gran formato, un libro bellísimo, unas fotografías divinas de estos grabados. Eh, Encuentro estos textos en los en los que ejemplifican bastante
lo que era emprender estas empresas precisamente. Con los viajeros del siglo XX nació la geografía descriptiva. ¿La geografía qué es? Conocer los territorios, por supuesto, geógrafos, geólogos, botánicos, naturalistas recorrieron muchos miles de kilómetros haciendo acopio de información y experiencias que luego representaron en la amena y rica literatura de viajes que no es otra cosa que geografía de la más pura realidad. Inclusive pues de estos cuadros uno se pregunta cuando los ve que si llevaban al pintor ahí al lado, y de eso se trata precisamente, como la calidad de investigación y la calidad de textos que se manejaban en ese momento y que se manejan con esto del descubrimiento precisamente de un país. Ellos no llevaban los pintores al lado, ellos precisamente lo que hacían era transmitir a través de sus textos y a través de sus vivencias a unos pintores franceses en este caso, que traducían esa realidad que le transmitía el viajero. Entonces me parece muy interesante, precisamente, ya que estamos hablando de historias del río, ya que estamos hablando de, de todos estos, de todas estas, estos rompecabezas que comenzaron a construir lo que es el río Magdalena y la importancia del río Magdalena, y que me parece acorde y en este momento muy importante para las personas que nos están escuchando, hacer latente y visible como un contexto de por qué es como es y qué fue lo que pasó en el río Magdalena para que tenga esa trascendencia, que ya ahora más adelante con las discusiones que yo he tenido de alguna manera con algunos compañeros y con algunos textos también, pues ya veremos, y con la realidad del país, por supuesto, que ya veremos cómo está la configuración del río en nuestros días, ¿no? Entonces, esto básicamente para dar esa base, ese fundamento de cómo era el río Magdalena en esas épocas de construcción de ese imaginario, de ese colectivo, de, esa, de esas costumbres, de esa cultura, de esa tradición, de esos indígenas, de esas personas que habitaban estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy, ahí vamos. La otra, porfa, Oscar. Y bueno, nos podríamos quedar acá nos podríamos quedar entonces con lo de los viajeros. Muy interesante pues esto de estas investigaciones y todo. Y las personas que comenzaron a aparecer históricamente en el río, y las personas que comenzaron, y los artistas, más que personas, los artistas que comenzó a gestar esta realidad y esta importancia del río a partir de su experiencia y de su y de alguna manera su trabajo con el río y de su vinculación con el río. Y aquí me parece interesante hablar de la poesía sobre el río Magdalena, precisamente de Candelario Beso, un poeta, una persona impresionante además, políglota, un tipo que nació en Mompox y que terminó estudiando tres carreras en la Universidad Nacional. Fue una de las primeras personas que comenzó a traducir libros como pues de la gran literatura, ¿no? De Otelo de Shakespeare, Víctor Hugo, bueno, un tipo, un polígrafo, como lo dice su biografía, muy versado, y además de todo, pues con todo este conocimiento y toda esta experiencia y estas vivencias de lo que también significa ser negro en una época pues que todavía estaba la esclavitud, ¿no? Y acá pues haciendo referencia a lo que veníamos hablando también del Bogas y de ese trabajo inhumano, de todos esos viajes que si bien ahora lo tratamos de hablar de una manera
muy técnica y muy investigativa, pero que si ahondamos en estos viajes y en estos viajeros, no sé, los viajeros antiguos, por ejemplo, el que acabamos de ver, el doctor Safray, pues era un tipo de viaje, era un tipo europeo, y los otros viajes de pronto que ya se comenzaron a hacer ya más en el siglo XX, pero definitivamente unos viajes inhumanos, y acá la figura del Boga cómo toma una trascendencia en la poesía de Candelario Beso. Me parece interesantísimo que conozcamos sobre todo esta canción del Boga ausente. Acá está, eh, acá está tomada de una revista eh, de, de Mompox casualmente, que se llama La Tarulla, y que están haciendo un homenaje a él por los 120 años de su muerte. Entonces, algo para reflexionar sobre todo con lo que se viene hablando y con toda esta temática de todo este mes del río que se ha tenido en las conferencias acá el que ha hecho el Banco de la República de Honda referente al oficio del pescador. Y algo que quisiera yo enaltecer frente a todo esto es que se le ha dado voz gracias precisamente a lo que les venía hablando ahora, Ángel, y es que lo han visibilizado ustedes eh, con todas estas iniciativas, eh, tanto culturales eh, como sociales que se han hecho, también pues teniendo la experiencia con Marcela Prieto, que también es cercana. Entonces a mí también pues digamos que me parece muy interesante y muy bello además darle ese lugar a los pescadores, y ahora pues que estamos tomando como de referente el río Magdalena y todo esto, pues que lo que lo que lo que lo retomemos acá con todo este tema de la poesía. Muy bello, además, el poema. Y a los que no lo conocen, pues que lo investiguen. Mucho más, estas son unas la fotografía que está ahí, es una fotografía de la tumba de Candelario Beso, que no la saqué de internet, sino hace parte precisamente de toda esta investigación que estoy haciendo, de uno de los proyectos en los que estoy trabajando, y hace parte de uno de los últimos viajes que tuve por el río, y esa experiencia de estar en este cementerio además majestuoso, ¿bien? Y acá pues también, tal vez, eh, para hablar un poco más jocosamente, eh, de la poesía del hombre anfibio, puse como referente también en cuanto a la poesía y en cuanto a las décimas, otro de estas manifestaciones artísticas, y en cuanto a la rima que tiene que ver con el poema, y bueno, ya como esa técnica más escritural, como más armónica, pues acá muy chévere ver a Benjamín Vuelvas Dávila, un librito que me conseguí caído en el piso, destruido, y que habla tan jocosamente de todos estos mitos, de toda esta cultura, de toda esta idiosincrasia que hay en torno al río Magdalena, en torno a las personas que vivimos, que interactuamos con el río Magdalena. Y bueno, acá viendo a los Yamagua, estos músicos que jocosamente, humorísticamente llegaban a los lugares y hacían llover, y con esto pues para cerrar un poco esta parte tan bella que tiene que ver con la poesía, algo que nos hace falta a nosotros como seres humanos seguir leyendo y ahondar mucho más para darle esta armonía y estas cosas tan bellas, y algo que, que ha representado el río Magdalena durante todos los años precisamente tiene que ver con esa ritualidad y todo ese simbolismo que hay con él, ¿no? Eh, ahí seguimos entonces con el tema, muy chévere, que tiene que ahora hablar eh,
hablar un poco sobre la música, sobre el folclore, precisamente quedándonos en Mompox, y este también un fotograma del proyecto que estoy trabajando, que hay en estas piedras que hacen honor como en las calles a las personas importantes que han estado en estos lugares y en el río Magdalena en particular y en particular en Mompox, una ciudad con tanta historia. Y José Barros, una persona que con su música nos hizo trascender y entender mucho precisamente de esta cultura y de este folclore y de esta musicalidad y de esa palabra que les hablaba ahora, de esa armonía y de estos sonidos maravillosos que, que se propendieron pues realmente por el río Magdalena y por toda su importancia. Eh, y, que, y que hace parte pues de todo este universo que hay en torno al río. Y para conectarlo, por supuesto, el Carnaval de Barranquilla, uno de los carnavales quizás que nos representan mucho a nosotros como colombianos, en particular también eh, eh, todas estas manifestaciones, y bueno, y acá también haciendo también referencia, no me quise llenar tanto de diapositivas porque en un momento estaba lleno de diapositivas y me tocó juntarlas en otras, pero también pues el Carnaval de la Subienda. Estos, estos carnavales, estas manifestaciones de folclore artísticas que surgieron a partir precisamente del río Magdalena. El Carnaval de Barranquilla surgiendo a partir de la fertilidad de la tierra, de ese momento en el que se celebra porque se siembra y porque se recibe, y en especial también, pues haciendo también la referencia a nuestro pueblo, Honda, Carnaval de la Subienda, pues precisamente a ese fenómeno tan hermoso que duró por demasiados años y que desde hace un tiempo para acá pues ha ido mermando, pero que ha ido como, como en ondulaciones, a veces muy buena, a veces muy mala, pero que tiene que ver precisamente con esa abundancia de pescado y esa abundancia de pescado generando como esa alegría entre su pueblo, esa alegría entre sus gentes como una bendición de Dios, una bendición de los dioses, una bendición de ese simbolismo, sincretismo que hay ahí en torno al río Magdalena precisamente. Por eso esas dos fotografías como haciendo honor precisamente a la antigüedad y a la importancia del Carnaval de Barranquilla, pero acá pues entendiéndolo por supuesto de dónde nace y por qué trascendió tanto, ¿no? Gracias. Seguimos. Bueno, y acá ya acercándonos un poco más al trabajo mío que tiene que ver con el cine, por supuesto con la investigación, con el documental, pero que parte, por supuesto, de los textos, de esta investigación, de este conocimiento y de este trabajo de libros, de encontrarse con las historias, de comenzar a interactuar con estos relatos, con estas formas de narrar, con estas formas de ver a partir de los contextos, de las visiones y bueno, y de estos fenómenos que giran en torno al río Magdalena. Las novelas de Gabriel García Márquez, sin lugar a duda, por supuesto que tienen que ver muchísimo con el río Magdalena. El coronel no tiene quien le escriba, no, el general en su laberinto, perdón. Un retrato precisamente en el que si se muestra bien como ese momento de, de decaimiento de Bolívar, pero pues
que tiene mucho que ver con el río Magdalena y precisamente con ese eje de comunicación que fue el río Magdalena para todos y que aparece en estos relatos de 100 años de soledad y, y en los relatos en general pues en varios relatos de Gabriel García Márquez. En particular, hay uno que se llama, y ese es un cuento muy corto, El ahogado más lindo del mundo. Eh, eh, Algo muy fantástico también, un ahogado que encuentran y que, y que resulta siendo una persona hermosísima y resulta teniendo un fenómeno precisamente como un cambio de la actitud de las personas, las mujeres, en torno a esa muerte y haber encontrado ese cadáver, ese simbolismo que hay allí, pero sobre todo esa vinculación también de Gabriel García Márquez en sus textos, lo que vengo diciendo, frente al río Magdalena y a las situaciones y a todo lo que ocurre con él. Bien, eh, Magdalenas por el Cauca, ¿no? Atrás, qué pena, atrás. Magdalenas por el Cauca, acá quiero enfatizar de pronto en esto, una manifestación cultural, un acto simbólico que se ha hecho por el río, precisamente por todo esto que nos ha traído la violencia. Si bien hemos tenido violencia, digamos, desde siempre en nuestro país, pero que el río Magdalena ha recibido precisamente esa sangre y esas muertes sin él tener nada que ver, sino ser como un testigo más de todos estos vejámenes que ocurrieron. Y Magdalenas por el Cauca es precisamente de todas estas desapariciones, es un, es un colectivo. Después, ahora lo veremos más adelante, también se hizo un documental en el año 2010. Magdalenas por el Cauca, precisamente como una manifestación frente a todo este horror que se vivió. El río Cauca muy conectado con el río Magdalena, por supuesto, porque se unen, ¿no? Y porque hacen parte de toda esta, de todo este panorama hidrográfico que tenemos en nuestro país y que para los que no lo conozcan, investiguen precisamente todo este simbolismo que comenzaron a ejercer estas personas, este colectivo, eh, a la hora de comenzar pues como a visibilizar todos estos actos. Bien, y acá para conectarlo con esta película de Julio Luzardo de 1964, ya lo vamos a ver acá un poquito más al detalle. El río de las tumbas es una película de 1964. Acá sí hay diferencia del más bello del mundo, más bello del mundo, un cuerpo que llega a una población y la indiferencia se toma a todas las personas que viven en este municipio. Esta película es rodada en el Huila y cómo este hecho de encontrar un muerto, de encontrar un cuerpo, nos visibiliza a nosotros toda esta inoperancia burocrática y toda esta indiferencia precisamente que hay a la hora que hay un problema y a la hora precisamente que hay un muerto en un lugar y que llega por el río Magdalena. Bueno, ya ahora hablamos un poco más de la película, vamos adelante. Acá quise Acá quise hacer como un recorrido eh, muy, muy puntual por algunas obras cinematográficas, por algunos documentales, por estas producciones que comenzaron a visibilizar el río Magdalena ya en celuloide, en cuanto al cine, a la cinematografía. Eh, Acá hago
un listado eh, precisamente de uno de estos de los cuadernos del cine que hace una recopilación sobre las películas que se han hecho sobre el río Magdalena y que me parece interesante como que lo conozca. Películas así como las que se comenzaron a hacer, que comenzaron a hacer los hermanos Lumière aquí en Colombia, los hermanos Acevedo, de mostrar cotidianidad precisamente porque no había esa, esa construcción del discurso ficcional, sino esa construcción más bien del discurso documental, de mostrar realidades. Y estas tres primeras obras que vemos acá de 1906 y de 1907, La muerte de un mosquito, Vista del Bajo Magdalena y Subiendo al Alto Magdalena, son precisamente esas obras que se comenzaron, que así como la pasada del tren de los Lumière, bueno, eh, estas pequeños fragmentos de realidad que comenzaron a ser representados a través del cine, comenzaron acá entonces estos textos a representar a nuestro río Magdalena. Son películas de las que se tienen referencias, pero son películas de las que en el patrimonio fílmico no hay más sino lo que les digo, referencias. Y ya vamos acá entonces al Río de las Tumbas, esa película que comenzó como a mostrar esas situaciones y esa realidad en torno al río, de la muerte, de la policía, de la burocracia, de, y, de, y, de, y de precisamente visibilizar al río como ese eje y como esa agua que va pasando y que va pasando y que no trae siempre cosas buenas, sino pues toda esta barbarie que en el 64, digamos, ya nosotros habíamos pasado pues esta guerra bipartidista que nos manchó el país, por supuesto, de sangre, pero que se fue recrudeciendo y digamos que con la violencia de los 80s, 90s y gran parte de los años 2000, pues llegó todo al río Magdalena. Y ahí pues recojo un poco lo que vengo dejando de Magdalenas por el Cauca. No solo esto de Magdalenas por el Cauca, que ha sido también una representación que se ha visibilizado mucho más, sino también en Puerto Berrío, unas eh, eh, mujeres precisamente que vivieron este recrudecimiento de la violencia, comenzaron a adoptar también a estos cadáveres y vean cómo vamos como uniendo un poco lo del río de las tumbas y todo, um, comenzaron a adoptar estos cadáveres NN y a darles cristiana sepultura y los cementerios y el cementerio en particular de estas poblaciones del Magdalena Medio. También esto pasó en Puerto Wilches. Bueno, esto realmente es un tema eh, vedado para muchos, que si bien hay un periodismo investigativo y un periodismo muy riguroso frente a estas realidades, pues yo siento que se le ha dado como, de alguna manera, como una naturalización a todo esto y se ha olvidado. Bueno, entonces recojo lo que había dejado de Puerto Berrío y como todas esas situaciones que nos ha dejado la guerra y cómo se nos ha manchado el río. Y acá en particular, pues lo quiero representar a través de esta película del Río de las Tumbas y de estas manifestaciones y de estos casos en particular que ahora, no hace muchos años, desde los años 80, eh, trastocó definitivamente a nuestro río Magdalena. Entonces está La Subienda, Álvaro Cepeda Zamudio, Pisingaña y La Otra Venecia, dos obras que encontré allí. Yo no he tenido todavía la oportunidad de ver Pisingaña, pero hago referencia a Pisingaña
y a la otra Venecia, porque en Honda tenemos, pues, de verdad que muy, muy agradecidos la adopción de Leopoldo Pinzón, eh, un pionero, pues, de verdad, en cuanto a la narración y a la cinematografía, y una persona con una amplia experiencia docente y profesional frente al tema precisamente del cine, del documental, de la cinematografía, y cómo desde sus inicios, desde sus trabajos mucho más atrás de Pisingaña, que fue como su obra, como su gran obra, eh, estaba recabando precisamente en esas historias anfibias, en esas historias que tienen que ver con el río Magdalena. Bien, eh, Crónica de una muerte anunciada, esta película que hizo este gran director Francesco Rossi, de precisamente retomando las obras de Gabriel García Márquez. Claro, por supuesto, con actores que no tenían pues eh, nada que ver casi que con Colombia, y una historia, digamos, que a veces no nos atrapa precisamente, nos saca un poco, pero que tiene que ver con esa realidad del río Magdalena. Eh, series, series que ya Ángel me corregirá, pero que tienen que ver con la televisión pública, serie de Yurupari, que tuvo muchos capítulos y que quedó precisamente en la memoria y en la historia audiovisual cinematográfica de nuestro país. Y bueno, ya llegando más como ahora a la contemporaneidad, película que creería que es necesario que la vea y que hay que propender porque la vean en Onda y que la vean las personas que nos visitan en Onda, y pues para ver la trascendencia también de toda esa historia de toda esa vasta historia que tenemos en nuestro pueblo, y que un director como Luis Ospina eh, supo narrar en un momento tan importante, y es Soplo de Vida. Una película que tiene que ver, si bien, con la tragedia de Armero, y que es filmada en esas zonas y que nos cuenta precisamente un poco la historia de esa región. Una película muy, muy importante, muy chévere, además porque tiene unos apartes muy lindos en Onda, y, y que merece la pena que la vean. Yo tuve la oportunidad de que Luis me la diera para precisamente visibilizarla en otros espacios, en otros países, y que siempre quedé con esa espina de querer que él fuera a Onda a proyectarla. Pero bueno, hay que hacerlo. Es una de esas de esas consignas que tengo todavía de realizar, y que me parece interesante, y que cuando la vean pues van a evocar muchas situaciones y muchos lugares también muy bonitos que hay. Magdalenas por el Cauca, que ya pues les vengo hablando precisamente, que se trata de visibilizar todo este genocidio, toda esta tragedia, todas estas masacres, todas estas personas que murieron y que eh, arbitrariamente y sangrientamente y de una manera muy horrible terminaron en el río Magdalena, y que a través del documental se pretende visibilizar precisamente esa realidad y esa espalda que se le ha dado a las víctimas, y en especial yo diría que al río Magdalena. Y bueno, acá este documental, que también es muy interesante, de Nicolás Rincón Guillé, que tuve la oportunidad de ver, que hace parte de una trilogía y que hace parte de todo este universo que les estoy mostrando,
Los Abrazos del Río, que comienza con esta narración en onda y comienza a contarnos historias anfibias, historias del río. Y acá había dejado por fuera esta película de Tiempo de Morir, la que actúa Gustavo Angarita y que es grabada precisamente en Ambalema, Tolima. Entonces, esto como para brindar un referente audiovisual, cinematográfico y esas historias, esos retratos de identidad, esos retratos de vida, esos retratos culturales, esas manifestaciones sobre el río Magdalena. Bien, la que sigue, porfa. Acá vamos ya metiéndonos, yo creo que ya en el tema, ya que quisiera que fuera también como muy conversado. Esto estoy aquí mostrándoles dentro de las imágenes que hay acá, mi primer cortometraje, que fue La Whiskería, un estudio sobre el río Magdalena, sobre las gentes que componen el río Magdalena, sobre las personas que, 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 que interactúan en torno a esa vida que genera el río Magdalena. La whiskería, pues, una primera aproximación, una segunda aproximación, la verdad, ya había tenido como, como yo la experiencia de hacer un documental, no trascendió realmente, fue un trabajo mucho más universitario, aunque este pues, si bien fue un trabajo universitario, eh, comenzó, a, comenzó a moverse ya en los circuitos nacionales y comenzó a hacerse latente precisamente esa, esa ansia mía, esas ganas, esa investigación, ese querer narrar el río Magdalena. Y, y cómo para mí el documental, como lo antepongo acá en esta diapositiva, comenzó a ser un espacio de encuentro y de creación y de narración, y para mí sobre todo esa investigación, pero sobre todo repito acá mucho esa palabra, el encuentro con el otro. El encuentro con el otro, eh, no, la otra diapositiva, Oscar, por favor. El encuentro con el otro que comenzó a significar para mí la posibilidad de narración y la posibilidad de comenzar a ejercer mi trabajo como documentalista con estas realidades. Esta primera. Entonces, esa experiencia que después me llevó a construir, a narrar mi primer largometraje que se llama Hombres Solos. Hombres Solos, ya un trabajo mucho más elaborado, mucho más concienzudo, un trabajo de una consolidación, de condensar precisamente mi interés y sobre todo mi responsabilidad que comencé a adquirir con estas historias del río Magdalena. El conocerme, el entenderme, me dio la posibilidad de comenzar a entender esto que ocurría cada vez que iba con mi libreta y con mi pequeña cámara a investigar en la avenida Pachomario y en general en las riberas del río Magdalena, en Puerto Bogotá, que también ha sido como uno de los lugares donde, donde comencé a practicar y a probarme como investigador. Hombres Solos y la narración del documental y las posibilidades precisamente que me da el documental me comenzó a dar precisamente estas alternativas de expresión, este querer narrar esa realidad que no se quiere ver y que la tenemos al frente de nosotros, y en especial esa narración que yo quería representar en mi película. Esa película
en la que encontramos a 4 hombres que no les llegó nunca, o si les llegó ese momento de epifanía en su vida, o de organización, de sentar cabeza, o de consolidarse, se dejaron llevar precisamente por, precisamente por el simbolismo también, yo creo, que tiene el río Magdalena frente a todo esto, y, y a la falta de oportunidades y a la falta de querer de alguna manera seguir. Y es un retrato precisamente, acá lo vemos en esa postal que yo hice, eh, al hombre ruina, el hombre caído en ruina porque, eh, porque ya no, y recojo lo que también había dejado, lo de la subienda, porque nunca más vuelve a llegar una subienda, porque esas oportunidades efímeras de cambio, de que haya algún dinero, de que exista alguna posibilidad de que haya una mejor subsistencia y una mejor calidad de vida, comenzó a decaer con el decaimiento y la falta de peces y la falta de ese fenómeno de la subienda en onda. Una película que refleja precisamente también muchos sentires y muchas preguntas que yo tenía en mi momento frente a la realidad del río Magdalena. A partir de allí comenzaron a pasar bastantes cosas frente al río, frente a las crecientes, frente a todo esto. Acá más adelante vamos a ver también uno de los fotogramas que tengo y de esta investigación que he hecho, también con un documental que tengo que se llama Avenida Pachomario, y esa destrucción que hubo alguna vez de la Avenida Pachomario que quedó en ruinas en un momento, que fue esas crecientes que acabaron con todo. Y bueno, ya vamos a retomar un poco lo de los proyectos que estoy realizando, pero acá va direccionado a contar precisamente ese trabajo que he tenido de investigación con el documental. Las libertades y limitaciones que tiene como formato y la posibilidad de dar voz a personas, espacio a comunidades, temas y problemáticas que pasan desapercibidos. Pues con las películas, cuando he tenido la oportunidad de mostrarlas, porque es algo que venía hablando ahora, precisamente en la prueba, son películas que se han quedado y que la cinematografía colombiana, pero en especial el documental, no tiene mucha visibilidad y no tiene demasiado público y demasiados espectadores. Y, y han quedado esas historias allí y solo han quedado esas historias para espacios muy puntuales como los festivales de cine, como algunos encuentros y como esas oportunidades culturales que tienen entidades, personas y bueno, pero que el documental queda allí. Y precisamente acá, hablando de que pasan desapercibido, cuando tuve la oportunidad de mostrar la película por primera vez en el Festival de Cine de Cartagena, les hablo de Hombres Solos, recuerdo que una de las personas que intervino me dijo, yo paso mucho por ahí y yo me doy cuenta y yo he comprado pescado ahí, pero yo paso y miro y ya, pero usted se quedó en ese lugar a mostrarlo. ¿Por qué se quedó para mostrarlo? Y pues esa pregunta fue realmente, porque pues bueno, el camino a la costa sigue, bueno, ahora con esto de la Ruta del Sol pues ha cambiado, pero en la historia para ir a la costa, así como antes, retomando también el río Magdalena para llegar y salir de Colombia para ir a Europa, bueno, era paso obligado y Honda, por supuesto, el paso más obligado de todos,
pues sigue siendo allí, ¿no? El paso de la carretera y uno ve cómo le venden pescado, lo estoy viendo como desde la visión del viajero, ¿no? Y la pregunta que me hacían, ¿usted por qué se quedó allí? Porque siempre he tenido esa responsabilidad de querer narrar mi pueblo, de querer narrar eso con lo que yo crecí, de querer narrar eso que mi abuelo y mi abuela a mí me mostraron cuando yo era niño. Eso que para mí fue fantástico la primera vez que yo conocí el río Magdalena y esa interacción que tuve un poco prematura, pero que sí trascendió en mí, para mí, estar todo esto y que sea como ese embrión que cada vez estoy en esa constante búsqueda de narración. Y bueno, y acaba precisamente lo de esta diapositiva, el río Magdalena, muy importante, desde niño precisamente, que comencé a tener sentido y uso de la razón, de la crítica y de mis pensamientos, pues se comenzó como a gestar eso. El río Magdalena, la importancia, ese embrión de ahí, el fenómeno de la subienda, sin dudarlo, algo, algo fantástico, algo que la primera vez que lo vi yo no lo podía creer. Y esos relatos que llegaban a mi casa de mi abuelo, de amigos de mi abuelo, de cómo eran las subiendas antes, que se botaba un canasto de mercado y se llenaba de pescado, y toda esa fantasía y toda esa ritualidad que hay frente al río Magdalena. Eh, eh, para mí fue definitivo y marcante porque, porque yo crecí con esto y para mí siempre ha sido el punto de partida de mis historias. Y por eso sigo trabajando. Historias de río, historias anfibias, historias que tienen que ver mucho con la etnografía, que tienen que ver mucho con esa investigación, con ese trabajo de campo, con ese entendimiento, con ese conocimiento de las realidades de la cultura, de las costumbres, de la religión, de la pesca, del uso del río Magdalena. Eh, y que bueno, y que están latentes en mi obra. La historia de Honda, como lo venía hablando en la presentación, la historia de Honda, que fue, además de ser uno de los puertos más importantes o el puerto más importante del río Magdalena, eh, pues desde la antigüedad siempre fue como eh, un lugar estratégico para todo. Y y los pescadores, en particular por esa herencia que adquirí de mi abuelo, por esa herencia de la avenida Pacho Mario, esa experiencia mía con el río y todo lo que comenzó a resignificar cada vez, cada vez que tenía esas oportunidades de releerme, de rever, de entender, de trabajar con esas fotografías, con esa historia de mi abuelo y cómo, cómo eso me formó a mí como investigador y con esa chispa para seguir allí, seguir latente, trabajando en torno a todos esos testimonios, a toda esa realidad, a toda esa cultura, a todo ese universo, a todas estas cosas vastas que rodean y que giran en torno al río Magdalena. Y en especial, pues por supuesto, la referencia de mi abuelo, de mi abuela, que fueron las personas que me mostraron a mí la vida, que me mostraron a mí la realidad y que esa realidad que me mostraron a mí, me la mostraron en particular en Honda, en la avenida Pacho Mario, en Puerto Bogotá, en La Dorada y ya, digamos, a partir de todas estas investigaciones y todo el trabajo y toda esta academización, no sé si estará bien conjugada esa palabra, que comencé a ejercer rigurosamente
ya con los textos, en la universidad y en el trabajo diario, comenzó a profesionalizar ya cada vez mi trabajo y a condensarlo, pues ahora en estas dos obras particulares, cortometraje La Whiskería, que tuvo una trascendencia que yo nunca me imaginé, ya contando como experiencias personales, a partir de mi investigación y de todo mi trabajo con la whiskería, eh, yo comencé a tener muchísimo material y comencé a, a trabajar sin saberlo de una manera muy rigurosa el tema de las imágenes, el tema de la etnografía visual, el tema de la investigación y de esa interacción con la cámara en los espacios de investigación. Eh, Ahora pues, hablar de, yo recuerdo que cuando comencé con ese proyecto, llegué con 332 gigas hace más o menos unos 15 años a la universidad y me dijeron que estaba loco porque que de dónde yo había grabado tanto, además porque uno grababa en cassette y que a mí quién me daba permiso de comenzar, de trabajar en esto, porque pues yo lo comencé a hacer en la universidad y, y fue un proceso como de entendimiento precisamente de cómo se trabaja el audiovisual y cómo se trabaja una investigación etnográfica que va vinculada a la cinematografía. Y bueno, ahora de pronto una interacción con Ángel podría como vislumbrar un poco más como este contexto de la investigación. Quiero redondear acá en la presentación para, si es posible, si el tiempo nos da, para hacer como una ronda de preguntas y para conversar con Ángel, que es un gran interlocutor y que conoce pues toda la experiencia de mi trabajo realmente. Y bueno, perdón. Y Hombres Solos, que bueno, ya fue como esa consolidación del trabajo. Entonces, todo muy de la mano precisamente con ese embrión, con esa semilla que dejó en mí mi abuelo para trascender en todo este trabajo de campo que hay detrás de, pues de las dos obras que tengo pues finalizadas. Sigamos con la otra diapositiva como para redondear. Acá quisiera pues más como contar el trabajo mío de etnografía, investigación y esta reflexión intimista en la realización documental que es mi obra, que si bien para los que tuvieron la oportunidad de ver Hombres Solos, es una película muy investigativa, una película muy etnográfica, una película, eh, una película muy observacional, una película muy antropológica. Eh, Ahora voy a mostrarles también un pequeño fragmento de la película que estoy terminando este año, que se ha atrasado por todos estos temas de pandemia y de también querer conseguir fondos, que pues es otro tema que es difícil, de difícil consecución, y que es Avenida Pachomario. Avenida Pachomario, un documental de una biografía muy íntima, de ese paralelo, de ese retrato histórico que trasciende pues con Onda, el río Magdalena, y ese fond footage, para traducir lo que es el metraje encontrado, esos retazos que llamo yo, de audiovisual, de cinematografía, que hay en el patrimonio fílmico, que hay en el universo audiovisual, que hay en los pescadores de Onda. Esta fotografía que está acá de destrucción de la avenida Pachomario fue cuando pasaron esas crecientes que destruyeron la avenida que lleva por nombre pues, el nombre de mi abuelo y que comenzaba a ser transversal en el momento en el que yo estaba investigando.
ese fond footage, ese metraje encontrado, que está aquí en este archivo personal de estas fotografías de mi abuelo, en estas investigaciones, este fotograma pequeñito, esta imagen de periódico, esta fotografía, esto hace parte del archivo personal que yo tengo de mi abuelo eh, que he estado reconstruyendo, que he estado, eh, ¿cómo se llama cuando uno reconstruye algo? Que he estado, eh, bueno, Restaurando, recopilando. esa es la palabra, gracias, que he estado restaurando porque estaban empolvadísimas con hongos y en una destrucción algunas de las fotografías y todos estos periódicos que me cuentan de mi abuelo y me cuentan de su pluma, me cuentan de su obra y que narran y que discurren en esta historia que definitivamente estoy yo metido allí como autor, pero que es la vida de un pueblo, la vida de Honda, la vida de mi abuelo, la vida de un líder, la vida de un periodista, la vida de una persona que tanto le dejó a Honda, la vida de, del, del, del creador del Carnaval de la Subienda. Yo tengo acá en mi estudio todo esto con lo que yo reconstruyo las cosas de mi abuelo, y esta es una placa porque él fue Francisco Mario García, el reconocimiento como fundador del Festival Popular de la Subienda. A pesar de que quieran tergiversar algunas personas esa información, pues está allí. Yo la tengo, no solo en esto, que da cuenta de la magnitud de persona y de la importancia que tuvo, no solo para Honda, sino para la nación como un periodista del Espectador, y que pues que ha entrado como en debate con todos estos temas en Honda y que pues bueno, hace parte también de esa tradición oral también, porque hay cosas que no quedaron tan marcadas allí, pero que bueno, acá retomando esto, hacen parte de la película que estoy realizando, de ese archivo personal que está cogiendo forma en, en una película que se llama Avenida Pacho Mario, que me gustaría mostrarles el tráiler de la película. Este es un tráiler que todavía estoy trabajando, es una pequeña obra, una pequeña muestra del trabajo precisamente de ese paralelo con el que yo vengo trabajando de etnografía, investigación, trabajo de campo, reconocimiento de los espacios, legitimación de la presencia, rigurosidad en cuanto a los diarios de campo, todos estos tecnicismos que comencé a trabajar. Yo, yo también estudié antropología, pero no terminé la carrera, pero hice unos semestres de antropología y que fueron como mi fuerte precisamente en todo este trabajo investigativo que yo vengo haciendo, que es muy de estar, muy de estar allí, de ver, de narrar con la cámara, de campo, de hacer el trabajo allí, a ahora trabajar con un lenguaje mucho más íntimo, con un lenguaje mucho más biográfico, autobiográfico, con un lenguaje de narración a través de objetos, de fotografías, de, de archivos audiovisuales, de archivos de archivos populares, porque esta fotografía, no lo terminé diciendo ahora, esta fotografía hace parte de de un gran compilado de fotografías que me gestionó Raúl Rondón, que estuvo la semana pasada, que me gestionó Raúl. Yo tengo una cercanía muy fuerte con las personas de la avenida Pacho Mario, tengo deudas pendientes allá de querer llevar la película. Cuando íbamos a llevar la película el año pasado, el día que la íbamos a llevar, la semana que íbamos a llevar, la semana anterior comenzó todo esto de la pandemia, y como todo esto, pues ha trastocado de alguna manera todo mi trabajo un poco, porque es un trabajo con gente, pero
que ahora con este lenguaje, el lenguaje que pongo acá, de trabajo, de estar allá, versus ese lenguaje de escritura, el lenguaje de estar acá en el computador, el lenguaje de estar transformando eh, esas, esos retazos de información, esos retazos que comencé a encontrar allá botados en la casa de mi abuela, botados en algunos espacios que también tuve la oportunidad de visitar y que he tenido que venir aquí a trabajar, a limpiar, he tenido que guardarlos, restaurarlos, he tenido que tener como un trabajo muy especial, no solo de esa parte estética, sino de esa parte moral, de esa parte romántica que hay frente a mí con esos elementos, con esos fragmentos de vida que me narran la historia de Honda, la historia de mi abuelo, la historia del río, la importancia y todo esto. Bueno, voy a parar acá un poquito, acá tomo agua para que veamos entonces, Oscar, por favor, el pequeño audiovisual eh, que tengo yo de Avenida Pacho Mario, el documental que espero estrenar el otro año. Vamos a ver, esto es un tema muy difícil, no sé si tengamos tiempo de hablar de la producción independiente, de todo este trabajo autogestionado, de este trabajo de buscar la manera de visibilizar las historias, de las historias que yo vengo trabajando. Entonces, bueno, ya hago acá silencio para que lo veamos. Fue así. Por muchos años estuve recabando, releyendo los escritos y recortes de mi abuelo. La primera imagen fílmica que vi en mi vida hacía parte de su material de archivo. Desde ese día, después de conocer esas imágenes, me interesé más en su trabajo. Noches y noches entre historias, grabaciones, fotografías, mi vida se convirtió en un viaje. Mi abuelo me mostró el mundo. Él nació en Honda, uno de los puertos más importantes del río Magdalena. Por esa época en que todavía la navegación y los barcos a vapor resonaban en el Gran Yuma. Épocas también por las que la violencia bipartidista arreciaba contra todo. En un sinsentido, pueblos y regiones aportaron centenares de muertos en esa lucha política. Pacho Mario recorrió y narró muchos de estos hechos noticiosos. El más impactante para mí fue la tragedia de Armero. Pero para él fue cuando entrevistó a Sangre Negra. Un día decidí visitar nuevamente la Avenida de los Pescadores, su legado, la Avenida Pacho Mario. Pero ese día que llegué allí, la encontré destruida, ahogada.
Bien, pues acá encontramos, por supuesto, una narración totalmente opuesta a lo que yo plasmé en Hombres Solos. Hombres Solos, investigación neta y pura, etnografía, trabajo, encuentros, desencuentros, por supuesto, frustraciones, situaciones difíciles y todo esto, pero el encuentro con el otro, ¿no? Acá el encuentro es el encuentro con ese pasado, con esa historia de mi abuelo, esa, esa interacción con las imágenes eh, que tengo yo acá, con este archivo que he estado reconstruyendo, arreglando, organizando, planificando, puntualizando y sobre todo entendiendo y digiriendo cada vez más. Comenzar como a conversar con estas imágenes, comenzar a narrar con estas imágenes esto que tengo acá y que lo he vivido y que ha trascendido en mi vida a raíz de esa herencia con mi abuelo, a raíz de haber crecido de la mano de él, de su investigación, de su pluma, de verlo escribir noticias de esas maneras tan rudimentarias, de, y después, bueno, y todos esos encuentros, todas estas cosas, todas estas situaciones que pasaban cuando se cayó la Plaza de Toros en Onda, esto no está ahí, pero en la película va a estar, esto de Armero, Sangre Negra, todas estas cosas, cómo comienzan a jugar en mí, pero cómo comienzan a jugar en mí ese recuerdo del pasado, ese recuerdo que yo tengo de niño cuando pasaron o cuando él me contó que pasaron, ahora, cuando soy adulto, cuando soy una persona madura, cuando soy una persona que estudio este tipo de temas y cómo comenzó a traducir esta, esta, esta investigación y todas estas imágenes, todas estas fotografías que me rodean a mí y que yo tengo acá en mi casa y que las guardo y que yo abro acá un cajón y encuentro algo y comienzo a verlo y comienzo a mirar y a decir esto para qué y comenzar a filmarlo. Lo de comenzar a filmarlo también es una sensibilización especial y que se da también gracias a la madurez y al entendimiento de uno como ser humano. Yo, dentro de toda esta investigación, recuerdo que una vez con este proyecto, yo llevo bastante rato con este proyecto haciéndolo, y en el año 2014 yo fui seleccionado de la Berlinale de Alemania al Talent Campus en Buenos Aires, y tenía muchos encuentros con muchas personas de todo el mundo sobre mi proyecto. Este teaser lo hice ahora, pues ahora digo hace un año, un poco menos, es un tráiler, es un poco menos, y es algo que vengo trabajando del total de esa narración, y en esos encuentros y en esas salidas, en Buenos Aires, por ejemplo, que uno está metido en el proyecto, pero metido también en salir, conocer, comer, pero como en esa introspección de uno estar en otro país, de estar trabajando con un proyecto. Yo he viajado fuera del país varias veces y la gran mayoría de las veces ha sido por mis películas. Entonces, unas veces ha sido acompañado y otras veces ha sido solo. Y cuando se viaja solo, pues la interacción eh, es muy significativa a veces cuando uno las tiene. Y bien sea en el momento académico, en el momento donde estaba presentando yo mi proyecto en la Universidad del Cine, donde tenía como estas sesiones de todos los días, de estar organizando mi proyecto, pero también esas salidas como a comer. Y en una de esas salidas, recuerdo que unas señoras vascas, españolas, me preguntaron mi edad y entonces yo se las dije y me dijeron, cuando uno comienza a aceptarse, y yo me quedo
que yo entendí en ese momento. Pero eso que me dijeron esas señoras en ese momento ha sido como esos índices embrionarios, acá hablando como muy de técnica de investigación cinematográfica, pero esos índices de ese embrión, de comenzar a entenderme y comenzar cada vez a tener esa sensibilidad y ese pulso, porque acá no es, yo les hablo mucho a mis estudiantes de esto de la sensibilización, de saber encontrar, de uno entender, entenderse cada vez que está enfrentando un proyecto, que está enfrentando una realidad, que está enfrentando unas imágenes. Entonces acá, muy diferente, Hombres Solos, es una narración y una introspección y el entendimiento de uno como autor con este tipo de lenguaje y con estas narraciones. Entonces, pues bueno, ahí estoy en esa constante búsqueda todavía narrativa, dramática en cuanto al concepto, pero es una película que ya se está gestando, tengo que grabar varias cosas, estoy pendiente de viajar con la cámara, de comenzar a, a volver, aunque he grabado documentales ahora y han sido proyectos en los que he estado vinculado mucho al trabajo de campo y recién pues grabé uno en un espacio de alguna manera difícil pero muy enriquecedor. Ahora, después de esto de la pandemia, también queda con algunas cosas por ahí, entonces es como devolverme, volver a salir con la cámara, entender estas cosas, esto que lo grabo en mi casa y que hace parte de esa narración, pero que no es todo la narración así, porque viene precisamente de esas fotografías que hacen parte del archivo de la avenida Pachomario, de Raúl, de Carreritas, de todos ellos, que amablemente ellos me las comparten. Yo las utilizo para esta narración, precisamente se llama Fond Footage, metraje encontrado. Eh, cómo, eh, cómo comenzarlas a traducir, cómo comenzar a traducir como toda esa información y esa información que yo tengo. Y rever las imágenes, reentender, quedarse allí, no, no, esto del trabajo documental, a diferencia que ahora me he enfrentado a cosas de ficción, el trabajo documental y en especial este trabajo intimista, biográfico, autobiográfico, investigativo, tiene que ver precisamente con ese tacto que hay que tener. Entonces, pues, ahí va más o menos como toda la experiencia que he tenido yo. Seguramente hay muchas cosas por contar, hay muchas cosas por hacer. Estoy en ese trabajo, en esa consolidación, en esa, en esa interacción conmigo, con la gente, con las imágenes, pero ahí está mi entendimiento frente al río, frente a mi realidad con mi abuelo, frente a mi realidad con mi abuela, con mi seno familiar. Ellos dos fueron mi familia, las personas que gestaron en mí todo esto que yo trabajo y que yo estoy forjando como investigador y como artista, como documentalista. Y bueno, Ángel, pues Pacho, ahí pues mira, va. la verdad que pues muchas gracias, agradecer toda la información que nos has brindado, ese recorrido que nos hiciste inicialmente de toda la producción que se ha hecho en torno al río Magdalena. En algún momento, cuando la presencialidad se podía, tuvimos incluso a Rito Alberto Torres, que trabaja en la Fundación Patrimonio Fílmico y estuvo acá y nos dejó un reel que después le mostraremos a la gente, incluso de algunas imágenes de esa producción audiovisual. Pero creo que has tocado unos temas muy interesantes que vale la pena quizás volver sobre ellos. Y antes de definirte tú como un realizador, como un documentalista, como un cineasta, te has definido de manera interesante, importante e insistente como un investigador. Creo que ese tema de ahondar sobre la investigación, de todo aquello que uno ve en una pantalla, trae detrás un tras bambalinas que la gente no se imagina que está, que es contar esa historia, recabar esa historia, construir esa historia.
Y creo que, pues quizás ese acervo que te hereda tu abuelo de un periodista de esos de esa época, de los que ya casi no se consiguen, que hacían investigación real, que se metían a fondo, que dialogaban con las comunidades, es quizás algo de lo que uno evidencia cuando tu obra. Yo recuerdo cuando me aproximé por primera vez a tu obra, que me invitó Juan Manuel Díaz, un amigo que tenemos en común, y fuimos a Cine Tonalá. Y cuando vi tu obra, yo ya había estado en Onda algún tiempo y había caminado las calles y me sentí tan identificado y dije, esto no podía pasar en otro lugar que no fuera Onda. Y creo que esa sensibilidad y ese tacto, esa manera de aproximarte a las comunidades, a los pescadores, en ambas producciones que ya has mencionado, Hombres Solos y Whiskería, pasa así, solo sí en este lugar, pero pasa así, solo sí de alguien, y tú me corregirás, Pacho, de alguien que fue capaz de tomar distancia de ese lugar para volver a mirar a ese lugar. Porque lo que yo siento en el día a día también con Honda es que Honda es una ciudad y todos los días la uso, por esa frase de cajón, pero es macondiano. Aquí todos los días hay una historia que uno podría contar audiovisualmente, todos los días hay un guión cinematográfico, todos los días se sirven historias en las calles, porque Honda tiene esa particularidad y esa magia. Pero siento yo, y vuelvo sobre eso, si a ti te sirvió de alguna forma tomar esa distancia, salir, reflexionar sobre eso que aparentemente para los hondanos se vuelve cotidianidad y se va perdiendo ese sabor y esa sensibilidad frente a cada una de esos matices. Esa distancia realmente te sirvió a ti estar fuera y volver a mirar sobre eso. Claro, claro, Ángel, por supuesto. Pues uno crece muy, muy inmerso en toda esta realidad, ¿no? La subienda, el pescado, todo, ¿no? El río Magdalena, bajemos bancales, eso era, no sé, pues, bajar bancales, eso era algo que hacíamos con mis amigos, eso ya no lo volvieron a hacer. Pues en Eso el fue hace, Gualí, ¿no? esa era en el Gualí, pero uno llegaba hasta el Sí, Magdalena sí, si sí, hasta quería. Magdalena, claro. Yo nunca llegué hasta el Magdalena, pero tenía esa misma experiencia anfibia, ¿no? Esa misma experiencia. Y siempre se creció con esto del río y siempre vivía, mi abuelo, pues por supuesto, cuando vivía y yo iba con él y que entonces ya me tomaba yo mis primeras cervezas y eso. Caminamos para la avenida Pachomar y Manéjeme. Y era toda esta experiencia y todo, y uno inmerso acá. Pero uno no termina, y bueno, y todo lo que ocurre, o sea, todas estas cosas, yo tengo unas imágenes que yo no sé si volverán a estar, pero del río, en el carrito verde que tenía mi abuela, que nos dejó mi abuelo, yo le ponía un amigo a que manejara y era la avenida Pachomario totalmente llena, que uno no sabe como camarógrafo y como conociendo todo esto de manejar la cámara, ya una cámara más grande y todo, yo no sabía por dónde grabar porque esto era un universo impresionante. Pero, y esto ya lo comencé a vivir ya en la universidad, pero sí el estar por fuera, y a mí me pasó algo muy particular también, y dentro de las clases de antropología que yo alcancé a hacer en los 2 semestres que hice, hacían parte también de comunicación, pues de ejes de comunicación, bueno, esto ya más como académico allá, eh, en una clase con uno de los mejores profesores que he tenido, Julio Arias, Vanegas, el primer texto, y eso también me hizo estar afuera, pero estar adentro, se llamaba De Honda a Cartagena, José María Samper. Amper, Y ¿no? ese texto que precisamente hace parte de eso, de un gran libro que hace parte, que está en la universidad, en la Javeriana, de un gran libro que se llama Cuadros de Costumbres. Ese texto, para mí, fue como un punto de partida para decir, yo me voy a meter por este camino. Y pasaron muchas cosas y muchas situaciones, y el primer encuentro fue investigar y conocer el río, y yo quería conocer el río, y yo no tenía en qué ni siquiera bajarme al río. Cogía el bus, me bajaba de la casa de mi abuela, un amigo me prestaba una camarita así pequeña, Jorge Andrés, pasaba por esa camarita pequeña
ahí al pie del cementerio, cogía mi libretica y échele para abajo. Y si me pasaba alguien, me llevaba, me bajaba y allá me quedaba horas. Y a veces me quedaba hasta el otro día, volvía. Y así comencé la investigación, como intentando. Y todo esto, por supuesto, me llevó a Los Hombres Solos. Y en un principio Los Hombres Solos, la gente decía, va a grabar borrachos, pero todo lo que hay detrás de toda esta historia del río, ¿no? Y cómo comenzó a cobrar importancia la investigación y esa eh, previa conocimiento que tenía como tan ingenuo y tan sin querer las cosas precisamente en todos esos encuentros cuando iba con mi abuelo. Cuando iba con mi abuelo y a mi abuelo le llenaban ese carro de pescado y uno llegaba con una cantidad de pescado a la casa de mi abuela, que mi abuela no sabía ni qué hacer con una cantidad de pescado porque también era un problema, una cantidad de pescado para arreglar. Eso era un trabajo bravísimo. Pero todos esos rasgos, todas esas situaciones, todos esos espacios que comencé yo a transitar con mi abuelo, que después comenzaron a cobrar importancia y pues tener el nombre de mi abuelo, por supuesto, esa herencia. Y definitivamente el estar en la academia y llegando después a hacer lo que tenía que hacer, que fue, yo, si bien yo estudié en la Universidad Javeriana, yo hice un intercambio con la Universidad Nacional de una de esas clases de antropología que se llamaba Taller de Técnicas de Etnografía, Taller de Técnicas Etnográficas. Y eh, ese taller, por supuesto, que lo veían estudiantes de cuarto y quinto semestre, y yo, pues si bien yo estaba adelantado en comunicación, yo no estaba tan adelantado en antropología, y terminé gracias precisamente al trabajo de campo, a la rigurosidad y a la investigación, teniendo un trabajo que me comenzó a dar un norte. Y ahí, cada vez, y ahora pues voy y salgo y doy una vuelta y todo, pero durante mi época universitaria y cuando estoy con un proyecto en particular, yo voy enfocado en qué es lo que yo creo que por ahí va a ir los temas, por ahí van a ir las historias. Y esto va como en toda esta perspicacia que hay que tener con, con, con cada encuentro, con las charlas, con el contacto y con las cosas también no verbales, también, con todas estas situaciones que comienzan a pasar frente a uno y que uno tiene que comenzar a traducir y a entender. Bien, y eso se trata mucho de la cinematografía, no es, creo que también me lo paso como entre esos dos espacios de la televisión y la cinematografía en las clases que yo doy, precisamente, pero que no le dan a uno nada así desmigajadito como en la televisión, sino en la cinematografía, al igual que en la antropología, al igual que en toda esta investigación que tiene que ver con comunidad, con gente, uno tiene que leer y traducir todo. Y no se lo van a dar a uno. Esto, usted para hacer esto tiene que hacer esto. No, inclusive para comenzar a tirar una tarraya, un cóngolo y todo esto, hay que tener esta malicia y todas estas cosas y esta pues como pues el pueblo, uno, y trabajo y las manos y bueno, y que, y que hace parte precisamente de la interacción. Entonces sí, Totalmente, totalmente. sí muy importante Ángel, sin dudarlo, por supuesto, tener ese bagaje de alguna manera y ese conocimiento intrínseco por la herencia familiar de mi abuelo, para después hacer como ese entrecruce de la rigurosidad de los libros, de tener, tengo este libro, por Claro, ejemplo. quizás el tema es como perfeccionar la técnica, como ir puliendo el tema, pero sin duda hay allí una información y una impronta en el ADN de Pacho Mario Schmidt García
que te dio el río, que la manera como afrontas y abordas los relatos que has construido, pues son finalmente una secuencia de imágenes que viste desde la infancia y que lograste técnicamente ordenar a través de lo que da la academia, pero ahí hay una impronta en el ADN que viene. Nos pregunta, bueno, han estado conectadas muchas personas aquí, te han mandado saludos. Raúl Rondón dice, Raúl Rondón saluda desde la avenida Pachomario a Pachomario, está ahí siguiéndonos, un saludo Uy, especial a Raulito, a todos los pescadores que se conectan también acá y que nos siguen en estos saludos a diálogos, todos. Avenida Pacho Mario, qué a pena. toda la avenida Pachomario, sí, un saludo especial a ellos. Nos preguntan acá cómo hacemos, Pachomario, qué se te ocurre para que esas producciones que se han hecho se devuelvan un poco a la comunidad, la gente se vea en la pantalla, qué nos inventamos para que circulen esos contenidos que a veces se quedan en lo que tú mencionabas también a lo largo de la charla, se quedan como en los festivales o se quedan en esas plataformas, en un mundo muy del sector audiovisual, pero no terminan tocando la cotidianidad de la gente de la avenida Pachomario, de esos que son protagonistas de la whiskería, que nos inventáramos para poder generar un puente en la ciudad de los puentes que nos permita como poner a circular esos contenidos en esa base. Pues yo los pongo a disposición ya, o sea, yo los tengo a disposición ya mismo. Yo tenía, precisamente te estaba hablando, que para el 16 de marzo, creo, si no se me va mal la fecha, con Marcela, ya teníamos aprobado para poner el 16 de marzo del año pasado, por Sí, supuesto. sí, esto empezó el 14 de marzo, empezó la pandemia, la Exacto, debacle. era como el 16, 18 de Sí, marzo, bueno, viéndolo ahí exactamente en calendario, ese día, esa semana, íbamos a poner Hombres Solos en la avenida Pachomario y ya pues habíamos gestionado unas sillas, habíamos gestionado ya varias cosas y lo íbamos a hacer. Pero entonces yo estaré viajando a Honda en la semana del 17 después del puente y voy a estar trabajando en Honda. Bueno, estoy con esto del tema de Avenida Pachomario. El tema de inclemencias es un tema vasto, una vaina inconmensurable, que investigar el río Magdalena es investigar Colombia, pero estoy cerrando el tema ahora porque precisamente ya hablé con mi montajista que es un caleño con el que yo trabajo y quiero finalizarlo y darle todo esto. Pero entonces, eh, yo quiero poner a disposición Hombres Solos, ya la mostramos a través de la Magdalena Fest, la quisiera poner a disposición también a través del banco y bueno, ahí está, pero creo que nos hace falta vernos allá y yo quiero de acuerdo. hacerlo, si quiero hacerlo en la avenida Pacho Mario y quiero hacerlo también en la whiskería donde yo grabé, en la whiskería de Chucho, si Chucho me estuviera oyendo o algo, que con todo este tema de todo, de trabajo, de investigaciones, de estudiante, porque yo, pues, yo me gradué prácticamente con Hombres Solos también, hace ya rato yo me gradué, pues con la whiskería y con esa semilla Hombres Solos, pues yo quiero ponerlas allá. Solo es que, no sé, volver a hablar con Marcela, cuadrar las cosas. Tengo entendido que mi abuela me ha dicho que lo de la pandemia en Onda pues ha estado muy controlado y que pues y además es mucho más fácil de manejar todos los espacios, pues cuadrar una fecha y vemos Hombres Solos y vemos, ojalá Avenida Pachomario, yo la tengo allí, pero también vemos la whiskería sí se vio en el Museo del Río alguna vez, el Cita La Sí. Verde, tuvimos la oportunidad de proyectarla, mi abuela estuvo allá, yo no tuve la oportunidad de ir, pero está más que a disposición las producciones que yo tengo y también pues las que tenemos nosotros con la productora, pues que si bien no tienen que ver con Onda, tienen que ver con el documental, también están a disposición, está a disposición, mejor dicho, todo. Virtualmente podemos cuadrar un espacio acá para verla. A veces es Perfecto. difícil, me he dado cuenta con esto, pero hay que hacerlo presencial y está, mejor dicho, en organizarlo. Yo puedo triangular acá contigo, Ángel, y con Marcela, tal vez que habláramos para revivir ese, Algo nos ese vamos a inventar, querido Pacho, algo nos vamos a inventar para poder llevar estos contenidos pues a esos espacios que además son como el lugar natural a donde deberían ser mostrados. Aquí María Tafur Rico, que es una
participante de este espacio que tengo entendido está en Valledupar, además conoció otro trabajo en Valledupar y está proponiendo cosas, dicen, usen el espacio público, generen encuentros ciudadanos para conversar de frente al río. Bueno, en fin, hay muchas propuestas y creo que la gente está como muy comprometida con que se Un hagan saludo, este tipo de cuñada. cosas. Un saludo Ah, desde bueno, Valledupar. esa es tu cuñada, está la familia ahí, la hinchada ahí haciendo Sí, barra, muy bien. Eso está muy bien, Pacho. Bueno, creo que te nos queda un tema pendiente, pero eso lo vamos a tener en otra conversación y ahora lo mencionabas tú al finalizar tu intervención de la producción y los retos que es producir de manera independiente. Y ahora con sí, todo esto que se ha mencionado, que estaba en la reforma tributaria, de todo el tema que afecta al Fondo de Desarrollo Cinematográfico, creo que ese es un tema que vamos a tener una discusión más adelante, porque ese es un tema bastante caliente, bastante candente, que creo que merece y amerita un tiempo mucho más amplio para debatir. Por ahora creo que podemos dejar aquí en punto esta conversación, invitar a todos los que han estado conectados allí, pues a que busquen la información de Francisco Mario Schmidt García, que hay mucha aquí en la red, y también invitarlos a que nos acompañen el día viernes, pasado mañana a las 10 de la mañana, que vamos a tener un foro virtual con invitados internacionales sobre las estaciones del ferrocarril, cómo recuperamos y apropiamos estos espacios y qué onda, ustedes saben, tienen historias allí. Ahí Francisco está poniendo una dirección que voy a compartir yo aquí en la red para que ustedes puedan conocer más acerca del trabajo que ellos tienen. Así que bueno, muchas gracias Pacho nuevamente por haber aceptado esta invitación y muchas gracias a todos los que nos acompañaron la tarde de hoy. Un gran abrazo. muchísimas gracias Ángel por la invitación, Oscar, por estar pendiente de todo. Acá estos días también acá pues son de un montón de unas correderas. Hoy pues un día que yo creo que la gente estaba en la casa por los paros y todo. Entonces pues bueno, ojalá hayamos tenido muy buena audiencia. Saludos a todos en la avenida Pachomario, en Onda, a todo el mundo. Bueno, y agradecerles por el espacio, por la oportunidad. Ahí estamos, siguiendo, narrando y bueno, con la idea de sacar adelante estos par de proyectos que tengo que han sido definitivamente un reto grandísimo, pero pues si con muy poco dinero logré hacer una película que llegara al Festival de Cine de Cartagena, al Festival de Cine de La Habana, a festivales europeos, pues con muy poco se puede lograr y con las ganas y con bueno, ya la experiencia que hay para trascender y para narrar estas historias anfibias, estas historias del río que merecen y que el río Magdalena como eje constructor definitivamente de nuestro país y de nuestro desarrollo. Listo, querido Pacho, un abrazo, gracias y buena tarde a todos. Entonces, feliz noche a todos.